¿Qué tal? Bienvenidos a Muy Masculino. Qué bueno que como siempre nos están acompañando hoy con muchos invitados. Vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca de las leyes que acogen a las personas naturales. Vamos a estar hablando un poquito acerca del crecimiento intelectual de nuestros hijos con la gente de Mentes Hábiles. Vamos a tener muchas recomendaciones y obviamente va a estar aquí en segundos Nacho López y Ricardo Vázquez hablando de mecánica y mostrándoles obviamente el tercero de los 10 carros que usted debería manejar hoy, el Ford de 1931. Y para iniciar de una vez Muy Masculino, pues vamos a darle la bienvenida a Bernardo Luján, que como siempre nos acompaña los miércoles para hablarnos de temas bien interesantes. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? Hombre, muy bien. Vamos a tratar de resolver las dudas de cierto tema, como es el caso de la ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes, es decir, cualquiera de nosotros. Sí, señor. Perfecto. Pues volvamos un poquitico sobre ese tema. ¿Quiénes son las personas que se pueden acoger a esta ley? Y tratemos de desenredar un poquitico qué es esa ley. Bueno, esta ley es, primero, muy reciente, es de enero 25 de este año y la verdad es que tiene una ventaja muy grande, pero las personas, personalmente considero, valga la redundancia, que se pueden acoger a esta ley son, a mi juicio, muy pocas. Es básicamente para las personas que no son comerciantes, que están en problemas económicos y que lo que buscarían sería una forma de pago en el tiempo de las deudas que tengan, con excepción de la de alimentos. Es muy claro hacer esa mención porque efectivamente en la ley se establece así, que para las deudas que tengan que ver con alimentos no existe esta cobertura o esta protección. Entonces, las personas que no son comerciantes, si cualquiera de los televidentes que nos está viendo en este momento no están registrados en Cámara de Comercio, pueden acogerse a esta ley. Esa sería básicamente la actividad que no estaría cobijada para las personas, y es que sean comerciantes. Perfecto. Para renegociar esos pagos de deudas Sí, hay señor. que tener una especie de solicitud. ¿Qué requisitos debo tener yo para poder solicitar esta Ok. ley? Esta solicitud se debe presentar ante un centro de conciliación, ya sea ante las entidades gubernamentales o ante los centros de conciliación privados. Lo que pasa es que como todavía hay algunos temas que están pendientes por reglamentarse, los centros de conciliación todavía no están aceptando estas solicitudes y la idea es presentar a un centro de conciliación la solicitud acompañada de varios documentos. ¿Qué serían o cuáles serían básicamente esos documentos? Primero, explicar qué fue lo que pasó, por qué Claro, estoy en problemas. ¿Por qué estoy endeudado y por qué no puedo pagar? Exactamente. ¿Cuáles son las deudas que tengo? Entonces también hay que decir, las deudas mías son estas, estas y estas, con estas personas, describirlas muy bien. ¿Cuáles son los activos que tengo? Porque no solamente trataría de decir qué me pasó a mí, qué deudas tengo, sino qué activos son los que tengo para responder. En los activos es muy importante discriminar, no solamente aquellos que yo tenga, carros, casas, fincas, sino también hay que describir aquellos que yo haya trasladado en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque se debe tener claridad en que los bienes que se hayan trasladado con antelación a estos últimos 6 meses, pues, o dentro de este término de 6 meses últimos, son susceptibles de poderse volver atrás porque obviamente podrían haberse entregado o salido del patrimonio de la persona que está debiendo las platas, básicamente para insolventarse o para fraudulentamente evitar pagar con esos bienes a los acreedores. ¿Yo puedo usar esos bienes como forma de pago en esta Sí, tipo claro, de negociación? claro, claro que sí. Además de los otros documentos que hay que presentar en la solicitud, que me parecen obviamente todos son importantes y todos son exigencia de la ley, los bienes que vos o que una persona describa dentro de este listado de activos que tiene, son aquellos que le permitirán precisamente ofrecer como pago. Entonces no solamente se trata, como otro de los documentos que hay que anexar a la solicitud, de decir cómo voy a poder pagar yo mis platas, sino además, si tengo bienes y los quiero entregar, cómo podría yo hacer en un momento determinado para poderlos entregar como dación en pago. Y es, yo no tengo en este momento forma de atender las obligaciones, pero tengo en este momento una finca, un carro que yo puedo entregar y lo que hago es entregárselo al acreedor para que sea esta persona entonces ya como quien quede con ella. Hay una posibilidad también, y te hago un paréntesis porque en estos días una persona me comentaba, ¿qué pasa si yo tengo un apartamento y tengo 15 acreedores a quienes les podría entregar eso? Hay una figura de la que yo he sido muy amigo, que es la fiducia. Es simplemente un paréntesis, como te digo, frente a las preguntas que me puedas estar haciendo, pero me parece importante hacer como esta acotación en este momento. Y es,
Si yo tengo un bien para 15 personas y son 15 que se van a estar luchando un apartamento, lo que yo haría sería constituir una fiducia de administración en este caso para que sea la fiduciaria quien proceda a la venta y sea ella directamente quien le entregue la plata a mis acreedores. Esa es una posibilidad. La otra obviamente sería en asistencia con un abogado o con el conciliador, si es el caso, claro. frente a una persona que se acoja a esta ley, pero la figura que planteo de la fiducia es, como todavía no está en aplicación, no tanto la vigencia de la ley, que ya está vigente, sino las solicitudes ante los centros. Entonces, esta dación en pago todavía en el proceso de una persona natural no comerciante que se acoja a esta ley todavía no se puede volver práctica o no es realizable todavía. Entonces, la figura de entregar a una persona, ya sea en fiducia para administración y que se venda y se entregue a los acreedores, es posible. Pero la figura que me planteabas de poderlos entregar, por supuesto que lo Claro. es. Bueno, y ese plazo de negociación me supongo que debe tener un límite. ¿De Sí. cuántos días puede demorarse esta negociación? Todo depende, pero en principio la ley establece un máximo. Puede que se den negociaciones en menor tiempo. Poco probable, porque obviamente puede haber dilación, están los tiempos además de citaciones, de idas de las personas, de debates, de análisis, pero la ley establece dos términos. Uno que es máximo de 60 días, o sea, hábiles, que se vendrían yendo más o menos a 3 meses calendario. Lo otro es que si el deudor, o sea, la persona que está debiendo la plata, y por lo menos uno de los acreedores solicitan una prórroga en el tiempo para que este plazo que se da para llegar al acuerdo sea mayor, se pueden dar hasta otros 30 días. O sea que en resumidas cuentas es un proceso que si se lleva como debe ser y se agotan los términos que se deben agotar, sería más o menos de 4 meses. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que de pronto en medio de la deuda obtienen alguna demanda? ¿Qué pasa con esas demandas durante este proceso de negociación? Quedan suspendidas. Entonces, hay dos temas y es, uno, no se puede demandar a una persona que esté adelantando este tema, si por cualquier razón, porque los acreedores pudieran eventualmente, en la parte inicial por lo menos, no saber que esta persona está avanzando en esta negociación o en esta solicitud de conciliación para el acuerdo de insolvencia, lo que haría luego el conciliador sería mandar un comunicado a los juzgados donde esté cursando precisamente esa demanda y esos procesos quedan suspendidos. Pero ojo con una cosa, y es que quedan suspendidos frente al deudor. Yo soy enemigo de la figura del codeudor, sobre todo pensando en los codeudores, porque claro. es que uno muchas veces es, vea, un compañero de trabajo, Alejo, vos que sos el compañero mío aquí, Sí, lo ¿por hace qué no uno me por ayudas? amistad y termina muy Exactamente. enredado. Entonces a uno como abogado ya le llegan y le dicen, ve, es que yo me puse a servir de codeudor para esta persona y me están embargando ahorita es que el salario, ¿yo qué puedo hacer? Nada, llegue eventualmente, o si acaso, a una forma de pago en el tiempo de una obligación que es suya, que no se tomó ni un tinto. Lo siento mucho, pero usted firmó como codeudor. O sea que una de las recomendaciones es cuando usted vaya a ser codeudor, piénselo muchas veces, consulte bien la capacidad de endeudamiento. Por supuesto que sí. Bueno, hay algo bien interesante y es pero que... perdóname un segundito, Sí, dale, Alejo, y te termine su idea, interrumpo, claro. porque creo que me quedó un tema en el aire frente a la pregunta que me hiciste. Y es, De las ¿qué demandas. pasaría con las demandas? Todas quedan suspendidas, pero el acreedor que tenga, por ejemplo, la posibilidad de perseguir al deudor y al codeudor, puede seguir adelantando las demandas contra el codeudor. Contra el deudor quedarían suspendidas, pero contra el codeudor continúan. Perfecto, ahí estuvieron viendo las imágenes, o mejor, el número telefónico de Bernardo Luján y obviamente Concertación Empresarial, para que estos temas y esta ley tan interesante, aquellas personas que tienen alguna deuda bastante considerable, que quieran acogerse a ella para poder tener plazos y prorrogar un poco más acerca de este pago, pues todas esas dudas las pueden consultar con Bernardo. Allá con mucho gusto, llaman, piden la cita y los atendemos para resolverles sus dudas. Perfecto, nos vemos aquí en 15 días para que sigamos hablando de este tema. Claro que sí, Alejo. Ok, perfecto.